Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media, podcast donde me voy a centrar en este capítulo en hablarte de un museo. Hay un museo en Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que tiene mucha historia. Tiene más de 20 años, en concreto ya ha cumplido su 22 cumpleaños. Y dentro de los capítulos que puedes encontrar en el podcast oficial del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, y que estoy grabando a través de World Media, he podido tener la oportunidad de conocer una historia fantástica. Una historia donde te voy a contar cómo pasa a convertirse en un museo, una nave y una empresa naviera. Porque el Museo Elder tenía como proyecto original y como edificio original el de la naviera británica Elder. Y te lo voy a contar con Jacinto Quevedo, que fue la persona a la que se le ocurrió esta brillante idea. Tener un museo para toda Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, y que gracias a él, todo hay que decirlo, ese museo continúa en marcha. Jacinto Quevedo fue director gerente del Museo Elder de 1997 a 2007. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Encantado de que me hayas invitado para tener una conversación interesante sobre toda esta historia larga que fue de creación y puesta en marcha y dirección y toda la historia de este museo. Sí, porque hay mucha historia detrás de un museo que se inaugura en 1999, pero tiene un trabajo previo y sobre todo, curioso, ¿no? Cómo pasa a convertirse un museo, un local o una nave que estaba, digamos, ocupada por una naviera británica, ¿no? La Elder Dempster Lines, desde 1884. Sí, pero bueno, ya a principios de los años 70 del siglo pasado, ya suspendió su actividad esta empresa inglesa tan famosa, la Elder Dental Company, y que había surgido aquí en los últimos tercios del siglo XIX, en el cual hay un contexto de expansión imperialista, por así decirlo, sobre África, y el archipiélago canario jugó un papel destacado como eje de las rutas atlánticas, atrayendo a las principales potencias europeas a estos puertos y montando sus instalaciones. Desde que la ciudad de Las Palmas o Tenerife tienen sus puertos ya en construcción, es decir, el puerto aquí como puerto de refugio empezó en el año 1883, se convirtieron en escalas obligatorias de las principales empresas de navegación en sus rutas intercontinentales. Y entonces aquí se empezaron a incorporar una serie de empresas en Las Palmas, sobre todo la Gran Canary Coaling Company, de la mano de la Elder Dempster, la Workman Line, la alemana, la Blandy Brothers, Miller & Company, Wilson Song, Coray Brothers, etcétera. Es curioso porque ahora se me estaba ocurriendo mientras te decía esto, que cuando la Segunda Guerra Mundial teníamos la Workman de los alemanes y la Elder Dempster de los ingleses. Y se dice que los espías de ambas potencias estaban situados en estos dos lugares. Fundamentalmente los más poderosos eran en ese momento los alemanes, que tenían un barco, el Corrientes, lo tenían anclado aquí en el puerto, que era una de las famosas vacas lecheras que le llamaban de los submarinos, los U-boot alemanes que operaban en todo el Atlántico. Y aquí había una base fundamental de atención tanto con víveres como con fuel y todo lo relativo al apoyo a esos submarinos. Los espías estaban cerca los unos de los otros, aquí ¿no? al lado, porque la Workman está aquí al lado. O sea, que casi se asomaban y se veían. Se veían, sí, yo creo que se lanzaban alguna piedra de vez en cuando. Pero, ¿y cómo nace la idea de crear un museo en las antiguas instalaciones de una naviera? Esto es un proyecto personal. Es un proyecto hecho por mí, que lo fui entregando por etapas, por la necesidad de poder lograr convencer a autoridades políticas, a empresarios, a estamentos sociales de la necesidad de ese museo y de la operatividad de puesta en marcha, de que tenía su sostenibilidad, todas estas cuestiones. Entonces,
La cosa empezó allá por el año 90, el año 90-91, presenté un mini proyecto para, de alguna manera, lograr en lo que eran los extremos de la playa de las Canteras, ya que en un extremo iba a estar el auditorio, un palacio de las artes, por así decirlo, un palacio de la música. En el otro extremo, que era la puntilla, poder tener el Museo de la Ciencia, un museo integrado en el mar, donde la planta unida a la parte más inferior sería una conexión con el mar, con todas las tecnologías marítimas, con toda la ciencia marina. Aquí teníamos también ya la Facultad de Ciencias del Mar, también de alguna manera pues podía tener su operatividad allí. Luego una primera planta unida a la tierra, que era todas las ciencias físico-químicas, matemáticas, geología, biología, etcétera, en toda la primera planta. Y unido a eso también la tecnología del agua, tecnologías de energías alternativas, de la electricidad, de la producción industrial de distintos materiales, etcétera, ¿no? Y por último, en la parte última de arriba, es el cielo, que sería un gran planetario donde poder ser una sala de espectáculos, aparte de un planetario clásico de ver las estrellas y ver todo lo que es el firmamento, ¿no? Esa idea, que es una idea mínima, ponle que fuera en aquel momento 10 páginas de información, yo se lo presenté al ayuntamiento para que de alguna manera se intentar decidir a darle un contenido a ese otro extremo de la playa de las Canteras, ¿no? Bueno, eso no llegó a no tuvo mucho recorrido, uh-huh. Sino posteriormente yo ya me planteo la cuestión, por medio estoy asistiendo a ver distintos museos a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, de distintos países, porque inicialmente la idea me surgió a mí visitando París, visitando el Cité de la Villette de la industrie de la Science et Industrie de París, viendo el desarrollo del propio contenedor. El contenido era todo interactivo, todo a elementos medioambientales, bioclimáticos, etcétera, ¿no? Y fue un modelo significativo que me motivó a decir si podíamos tener en nuestra ciudad, en nuestra isla, un museo de esas características. También ya en aquellos tiempos estaba desarrollando en Tenerife, de la mano del Cabildo, estaban desarrollando un Museo de la Ciencia y del Cosmos en La Laguna, unido fundamentalmente al gran proyecto del astrofísico que ya se desarrollaba en Izaña y en el Roque de los Muchachos, en La Palma, ¿no? Todo eso me hizo hacer un proyecto más detallado, y ya en el año 92 entregué un proyecto detallado de aspectos mucho más detallados que ese inicial, y lo presenté a los distintos estamentos políticos, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, gobierno del Estado, a todo el mundo universitario, a los empresarios, etcétera. Le presenté el proyecto para lograr que tuviera otro recorrido, pero también se quedó en nada. Recuerdo que inclusive el Cabildo en pleno discutió la posibilidad de hacer el museo y dijo aquellas cosas tan graciosas que ya uno oía en aquella época. Necesitamos un estudio mucho más detallado para poder tomar decisiones y tal, ¿no? Esas cosas así, para no decirte que no en la cara, te decía esas cosas, ¿no? Claro. Y nada, por fin en el año 93 ya hice un proyecto muy detallado. Ya pasé porque había visto varias decenas de museos a nivel mundial, ya me había hecho una idea detallada, y sobre todo los museos de esta característica abiertos en España, como el Museo de la Ciencia de Barcelona, la Domus de La Coruña, en Granada el Parque de la Ciencia, y los que después como Caixa abrió tanto en Madrid como en Barcelona. Y todos esos centros, pues yo estaba ya participando conjuntamente con todos estos directores en unas reuniones nacionales que teníamos y tal, y ya tenía la idea bien clara de cómo desarrollar un museo y cómo atenderlo desde el punto de vista económico, todas las cuestiones que surgen en esto. Porque claro, lo de un museo es un proyecto apasionante. Fíjate que el museo tiene la ciencia, la tecnología. Dentro de la ciencia, pues todos los tipos de ciencias, de la matemática, física, química, biología, geología, pero también economía y también tecnología de cuáles, de todo tipo.
Industrial, telecomunicaciones, el mundo de la informática, nuevas tecnologías, el futuro, inclusive claro, que tiene un campo muy abierto. Un campo abiertísimo, pegado. Tienes que un poco estar empapado de todas esas cosas, saber cómo puedes representar todos esos procesos físicos, químicos, etcétera, cómo representarlos de forma interactiva, de forma que el público pueda participar, pueda experimentar y obtener resultados inmediatos de esa experimentación para comprender lo que estaba pasando. Y claro, teníamos un lema, que era aquel lema de prohibido no tocar, pero en la explicitación de ese prohibido no tocar estaba en que nosotros lo que intentábamos con el público era que el público que accedía al museo no iba a recibir respuestas, sino iban a planteársele preguntas. Y a través del planteamiento de las preguntas iba a llegar al conocimiento de la ciencia, de la tecnología, de los procesos físicos, químicos, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Y cómo se lleva a cabo esa transformación de lo que era una nave, como decíamos antes, ¿no?, de una naviera a un museo? Porque, claro, el uso que tenía este lugar era completamente, digamos, opuesto, ¿no?, a lo que se le iba a encomendar. Exacto, sí. Yo había propuesto una serie de lugares que eran lo que es actualmente era Simago y ahora es actualmente en Triana y Perdino, el Palacio del Hielo arriba en la avenida Escaleritas. Propuse también, por supuesto, los edificios Elder y Milles, el Elder que están uno al lado del otro, y también el Palacio del Hielo en una transformación. Inclusive presenté modelos en 3D de cómo podía ser un museo en los distintos lugares, ¿no? Bueno, luego surge que cuando ya estamos metidos en harina para que ya el ayuntamiento ha aprobado hacer el museo en el edificio Elder, nos planteamos de hacer desaparecer el edificio Elder completo. Con la fachada inclusive. Con la fachada inclusive o no. Y entonces la idea es no hacer eso así, sino lograr que se mantengan la estructura exterior clásica y que la estructura moderna no tenga ninguna conexión con esa estructura antigua, y puedan coexistir ambas ideas. Aquella idea de donde surgió la modernidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde cambió totalmente y se convirtió de una ciudad encerrada en sí misma a una ciudad cosmopolita, en donde el puerto era el gran conector a nivel mundial de esta ciudad. Y entonces por ese mismo lugar creábamos el Museo de la Ciencia, que tenía que unirse de alguna manera también en esa estructura moderna a lo que era el edificio World Trade Center, que actualmente se convirtió en el centro comercial del muelle, o el acuario que han montado Whistling aquí al lado. Y bueno, la idea era esa. Inclusive yo posteriormente planteé un proyecto para el resto del Parque Santa Catalina completo, y la zona del Jeff Oil y toda la parte del muelle. También presenté un proyecto que inclusive aquí abajo se encuentra algunas de las maquetas de ese proyecto, andan por ahí todavía presentadas. Bueno, el tema es que respetábamos esa estructura exterior del edificio y construíamos en él una estructura moderna. Yo inclusive quise que fuera más potente como que es actualmente. Yo quise que toda la cristalera esta inmensa que está aquí en el cubo, estos cubo doble que tiene aquí arriba inclinado, fuera todo, en vez de cristal, fuera de paneles fotovoltaicos. En la idea de un edificio que vi montado en la Expo de Sevilla, de la empresa alemana Siemens, que era un edificio bioclimático en donde las placas bioclimáticas, los paneles fotovoltaicos los paneles fotovoltaicos iban al ritmo del sol durante todo el día, iban siguiendo al sol para obtener el máximo de energía. Todo el edificio completo se movía, y el edificio tenía que ser, era la idea que yo tenía, no fue después así, ya se ve claramente. La idea era que el edificio fuera autosuficiente, tuviera un cartel exterior que decía: este edificio tiene emisión cero, no contamina cero emisiones, porque no tiene energía conectada a la electricidad, a la red, sino se mantiene ella con sus paneles, tiene toda la energía necesaria para la iluminación, para el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, igual que los museos de la ciencia, estos de tipología interactiva, que surgen de un museo que se hizo en San Francisco, en Estados Unidos, allá en los años finales de los 60,
el Exploratorium de San Francisco es el primer modelo, y el Palais de la Découverte de París es el siguiente modelo de lo que es esos elementos interactivos de que el público va a participar, a lograr ese prohibido no tocar, pero que después lo ampliamos también a prohibido no pensar, prohibido no saber, prohibido no estudiar. Íbamos haciendo una serie de prohibiciones en positivo, ¿no? Claro. para dar el carácter a ese centro, ¿no? De que era un centro, bueno, que de alguna manera, como dependía de turismo en aquel momento y todavía sigue dependiendo, pues nosotros hablábamos de que tenía una vertiente turística fundamental, pero realmente no era así. La vertiente que yo planteaba era una vertiente educativa para nuestros escolares, para nuestros jóvenes, para nuestros niños de infantil, de primaria, de enseñanza secundaria, de bachillerato, de universitarios, que toda esta juventud completa aquí participara y lograra eso que tan pretendido que se pide un montón de veces, que lo que es el mundo STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lograr que hayan vocaciones STEM, pero vocaciones por conocer la ciencia y por amar la ciencia. Y eso, un centro de estas características es clave para una cuestión de ese tipo, porque aquí el alumno puede descubrir la ciencia, descubrir la técnica y hacerse todas esas preguntas que, si no tiene la conexión con el experimento, con el modelo, no lo va a poder poner en marcha. Ahora volveremos a la creación del museo, pero justo sobre lo que acaba de decir, siempre se apostó, ¿no?, desde sus inicios, desde el museo, desde que arrancó, por los escolares y centros educativos. ¿Pero por qué? Veía que algo como este entorno podría servir para justo lo que nos estaba diciendo, ¿no?, de que en un futuro podemos tener más científicos en Canarias. Claro, la idea es esa, es decir, si Canarias apuesta por cuestiones como es el cielo, con el astrofísico como la bandera principal, con el mar, por ejemplo, como con todo el tema de las piscifactorías y el tema de Plocán, de plataforma oceánica de Canarias. Si alrededor de mar y cielo podemos construir unas áreas tecnológicas determinadas, pues nos hacía falta personal para poder llevar a cabo todo este tipo de cosas, porque tampoco es cuestión de decir vamos a preparar un personal de ingeniería variadas y después no hay lugares en donde desarrollar ese trabajo, pues estamos perdidos. Y es una cosa que ha sucedido aquí. Tenemos muchísimas ramas de ingeniería medias abandonadas ya, que no las estudia casi nadie, y muchísimos profesionales del mundo de la ingeniería sin trabajo digno. Y eso no es lo normal, ¿no? De vuelta entonces a la creación del museo, ¿qué fue lo más difícil de conseguir, aparte del apoyo político y de ese empuje y ese arranque para que esto fuera una realidad en 1999? Bueno, lo más difícil que fueron tantas cosas difíciles, lo más difícil de todo fue convencer a una serie de políticos determinados en que cedieran el edificio para hacer aquí el museo. Cederlo era porque era de patrimonio del Estado, y lo sigue siendo. Este y el Miller al lado, los dos gemelos, son de patrimonio del Estado los dos, y tienen uso cultural para el Ayuntamiento de Las Palmas. Entonces lo que pedíamos era que devolviera a patrimonio del Estado esa cesión que le había dado de uso cultural para construir aquí el Museo de la Ciencia y la Tecnología. Y entonces, pues, se hicieron las acciones de desafectar el edificio, es decir, devolverlo a Patrimonio de Estado, y Patrimonio de Estado lo entregó al gobierno de Canarias para que la Consejería de Turismo, a través de una fundación que se había creado, se llamaba Fundación Museo de la Ciencia y la Tecnología, pues pusiera en marcha, hiciera el museo y lo pusiera en marcha. Después costó muchísimo pues conseguir ciertos apoyos que en algunos casos se consideraron imposibles, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento no participó en nada, y el Cabildo de Gran Canaria no participó en nada, siendo un museo, el museo más grande de Canarias, el más extenso, el más contenido, el de más público, el de más éxito de toda su historia. O sea que solo participó el gobierno de Canarias. Solo participó el gobierno de Canarias y otros estamentos como la universidad, pero de forma más testimonial, ¿no? Con personal y tal, pero
¿Y cómo fue ese día, el día de la inauguración, el primer día del museo, el 10 de diciembre de 1999? Bueno, ya decía yo siempre que esa elección, que fue casual, la del 10 de diciembre, para mí fue significativa en el sentido de que el día 10 de diciembre de siempre, desde el año 1903, me parece, o así, se entrega en Estocolmo, en Suecia, en la Academia Nobel, se entrega el premio Nobel, los premios Nobel de matemáticas no hay premio Nobel. Un día contaré la anécdota de por qué no hay premio Nobel de matemáticas. Hay de física, de química, de medicina, de literatura, después más tarde se puso el de economía y el de la paz, ¿no? Entonces, a mí ese día me dieron mi premio Nobel, que era el Museo de la Ciencia construido y puesto en marcha. Y bueno, fue una inauguración así como muy espectacular, donde se hicieron unos espectáculos fuera, que asistieron a más de 6.000 personas aquí fuera del Parque Santa Catalina. Con un montón de actividades, discursos de personalidades científicas, un astronauta que volaba por encima del edificio, que fue el mismo que hizo el espectáculo en la Olimpiada de Los Ángeles. Ese fue el mismo chico que hizo aquí el espectáculo de ese día. Y hubieron un montón de actividades teatrales con respecto a la ciencia. Bueno, fue un espectáculo espectacular que salió desde la playa Las Canteras, vino por la calle Luis Morote, entró aquí con una bola inmensa que era como si fuera el óvulo que iba a ser fecundado, y de salía ahí surgía el Museo Elder, ¿no? Pues todo ese espectáculo completo que fue espectacular sucedió ese día ahí, y al día siguiente pues se abrieron las puertas para el público, y bueno, fue una cosa espectacular, porque de ahí hasta el día 10 de enero tuvimos más de 1.200 visitantes diarios. Y entiendo, la previsión no era esa quizá, ¿no? Era un poco menos. Sí, vamos a si podíamos tener 300 visitantes o así. Bueno, y eso está documentado, además, se hizo un estudio de serio, estadístico, con varias encuestadores que hicieron la medida de toda la visita, y la opinión mayoritaria, súper mayoritaria, fue que les interesaba muchísimo, que lo recomendaban, que les había agradado muchísimo la visita. Sería público de todo tipo, así que no estábamos con un público especialista ni nada de eso, ¿no? ¿Y recuerda la primera exposición o elemento estrella del arranque del museo? Por supuesto. El elemento estrella del arranque del museo fue un robot que lo construimos aquí en la universidad. Hecho aquí, pero bueno, la parte tecnológica principal del robot la compramos en Estados Unidos. Y luego lo que era todo de hardware, la parte de hardware. La parte de software se desarrolló todo aquí. Y todo el tema de control del robot, de movimiento. Entonces teníamos abajo una plataforma en donde ese robot circulaba y jugaba a distintos juegos con el público. Juegos inteligentes, ¿no? Y esa era la pieza estrella del museo. Después tenía la Pepa, que es la locomotora que estaba ahí, el motor Sulzer que está afuera, con un motor gigante todo seccionado, la Estación Espacial Internacional que estaba ahí con todos sus distintos módulos explicados, y bueno, un montón de cosas. Y después, claro, el museo era de renovación continua. Yo en los 8 años que estuve de director después de la apertura del museo, hice más de 35 exposiciones temporales. La mayoría se desarrollaron aquí dentro, y otras inclusive las sacamos al exterior, al aeropuerto, a hospitales, a distintos lugares donde había gran público. Llevábamos pequeñas exposiciones temporales que tenían su gancho, ¿no? Claro, porque su idea siempre, si no me equivoco, fue mezclar entretenimiento y educación, ¿no? Sí, ahí había inclusive una zona gris, ¿no? Que se llama museística. Sí, de Gris Zone. El tema era el siguiente. En estas reuniones nacionales que teníamos de directores de museos, y en unas reuniones que habían europeas de una asociación que se llamaba ESAIT, la asociación esa, que era una asociación donde participaban todos los museos de ciencia y planetario de Europa, más de 400 miembros tenía esta asociación, directores de Deutsche Museum al Science Museum de Londres, es decir, todos los grandes y los pequeños de todos los países europeos estaban. También participaban invitados a algunos museos de Estados Unidos. Pues casualmente con el museo Exploratorium de ahí, el de la Villette de París, y un museo italiano, el Imaginario Científico, me parece que era de Trieste,
estábamos metidos en una historia de explicitar claramente una zona intermedia entre lo que era un museo de la ciencia interactivo y lo que era un parque temático. Ver esa zona que le llamamos la zona gris. Esa zona gris, ¿qué puede ser algo que pueda atraer al gran público como lo atraen los parques temáticos, y además puede ser un lugar de aprendizaje de la ciencia y de la tecnología como pretenden los museos interactivos de la ciencia y la tecnología? Esa zona gris estábamos estudiándola para buscar modelos que dieran esta doble dimensión. No tengo problemas con el público porque los atraigo, porque lo ve como un parque temático, pero una vez dentro se produce la otra situación de esto. Y hay muchos modelos en el mundo. Yo he visto, por ejemplo, Museo de la Ciencia y la Industria de Chicago, juega un papel magnífico, ¿no? La que es esta doble situación, ¿no? Con eso se evitaba la frase típica de ya visto es el museo, ¿no? Claro, el museo es cambiante, ¿no? El museo está evolucionando. La idea era decir, vamos a pasar de yo a este museo ya lo vi, o a este museo ya lo vi este año. Claro. Era esta, ¿no? Pues el año siguiente va a tener exposiciones temporales diferentes, se van a modificar un montón de módulos. El cine de gran formato que teníamos aquí cambiaba la película. El planetario cambiaba su programa de planetario, y entonces teníamos una oferta continuada, variada, que cuando yo iba al año siguiente el museo era diferente. Tenía módulos nuevos, tenía películas nuevas, tenía planetario nuevo, tenía exposiciones temporales nuevas, y entonces pues eso. Todo eso se preparaba con una antelación determinada y con un equipo grande. ¿Cuánto personal había? No sé si lo recuerda en el arranque del museo. En el arranque del museo, en total me parece que trabajaban 30 personas. Y así en el equipo principal de esto éramos 6 personas más o menos. En lo que era así de diseño, de exposiciones y un poco de todo. Éramos un todoterreno. Y todavía sigue estando aquí. Hay varios de los que empezaron conmigo, están todavía trabajando aquí. O sea que todavía con el paso de los años se han mantenido. Llevan aquí 22 años. Que es bastante difícil, ¿no? Sí, es difícil. Es decir, una vida entera, una vida profesional. Decir, yo, ¿qué me dedicaba en la vida? Al museo. ¿Y por qué es tan importante un museo como el de la ciencia y la tecnología? Es importante porque dependiendo a quién vaya dirigido, si vamos a pensar en la dirección fundamental que es el mundo escolar. Cuando digo escolar hablo desde infantil hasta la universidad. Es que en un centro escolar no tienen la disponibilidad de tener módulos interactivos y elementos de la ciencia reales para poder entenderla, para poder comprenderla, para poder tocarla, para poder conocerla profundamente. En el museo eso está superado. Desde lo que es un taller como este, en donde van a trabajar con yo qué sé, esa pieza que está mostrando el cielo estrellado que tenemos aquí en este momento, y después van a ir al planetario y van a entender, ya después de haber aquí entendido varios conceptos sobre orientación, etcétera, van a ir allí y van a poder entender perfectamente eso no lo tienen en ningún centro escolar, ¿no? Entonces, como tenemos adaptado pues módulos para los niños pequeñitos, los niños de infantil, para primaria igual, ya va evolucionando una serie de elementos, para secundaria obligatoria, para bachillerato, para la universidad, dependiendo sea un estudiante de cualquiera de las ramas científicas o tecnológicas que tiene la universidad aquí o de Tenerife. Y luego lo que yo hacía, trataba con un proyecto que tenía apoyado por la Consejería de Turismo, la Consejería de Educación y la Consejería de Transporte, traer a todos los alumnos de enseñanza secundaria obligatoria de Canarias al museo. Y entonces se llamaba Proyecto Entre Islas. En algunas generaciones a todos los alumnos de Lanzarote y de Fuerteventura. Y también estuvimos trayendo de La Palma y de Tenerife fijo. Porque al ser un museo, ¿no?, dependiente del gobierno de Canarias y un museo abierto a todo el archipiélago, lo normal era que todos pudieran disfrutar de él, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, si el hándicap era el vuelo o el barco, en este caso, que te los traíamos, sobre todo de Tenerife, venían todos en barco, ¿no? También venían en avión, el que todos estos chicos pudieran gozar aquí de esto, ¿no? Entonces lo que hacíamos es lo siguiente, decíamos, llevábamos un convenio con estos estamentos del gobierno de Canarias, y donde en Tenerife también utilizábamos el Museo de la Ciencia y el Cosmos y el Museo de Santa Cruz, el Museo de Ciencia y Antropología y Arqueología de Santa Cruz,
para la visita. Se llamaban 3 islas eso, porque iba un grupo de 70 alumnos de Tenerife a Gran Canaria y después de Gran Canaria a Tenerife. El día que venían aquí, estaban los 70 de Tenerife con los 70 de Gran Canaria aquí. Y a la semana siguiente estaban los 70 estos mismos de Tenerife allí y los nuestros también. O sea que se juntaban todos. Sí, y inclusive había entre ellos un sistema para intercambiarse todos sus emails, WhatsApp, que bueno, todavía en aquella época no había, pero sí había los emails para comunicarse y lograr comunicación intercentros con respecto a la ciencia, con respecto a la tecnología. Les proponíamos una serie de retos para que los trataran de resolver, sobre todo de matemáticas. Le poníamos retos. Aquí desarrollamos también las Olimpiadas Matemáticas y un montón de eventos, independientemente de lo que era la apropiación del museo. Teníamos un montón de eventos. Teníamos el premio Blas Cabrera a investigación científica para escolares, cuentos de la ciencia, otro premio, y luego de matemáticas hacíamos una olimpiada anual dentro del museo. ¿Y encontró algún pequeño genio en esas olimpiadas? Sí. En esta olimpiada que hicimos, la primera de matemáticas, era para los alumnos entre tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero bachillerato y segundo bachillerato, ¿no? Y la prueba era una prueba difícil. Era una prueba difícil porque yo decía, bueno, el que quiera tener el premio era un premio magnífico, era un viaje a París de una semana y cosas así, y premios de ordenadores y tal. Vamos, que no era sacar una ecuación, ni una derivada, ni una... Difícil. Un chico que hizo el examen en un momento y era de tercero de la ESO, de los más pequeñitos de todos los que... tal. Al año siguiente se presentó otra vez y estando en cuarto de la ESO, volvió a ganar otra vez de calle, y rapidísimo aquello, ¿no? Entonces lo que hicimos es quitar del concurso primero y segundo bachillerato para que no volviera a ganar, pues si no aquello estaba pasado. Pues este chico era un genio y trabaja en este momento en Estados Unidos en Google. Bueno. Es un chico estupendo. Jorge Canizales se llamaba. Pues parte de ese pequeño genio a lo mejor explosionó, ¿no? Aquí en el museo, por haber venido y por haber formado parte de los proyectos. Ya claro, bueno, todas esas cosas se descubren de esa manera. Después los proyectos estos que hacía la Consejería de Educación de STALMAC para los talentos matemáticos, hacíamos las pruebas finales aquí, la entrega de premios aquí. Es decir, estábamos unidos a un montón. La Olimpiada de Biología se hacía aquí, los premios de estadística para escolares que hacía el gobierno de Canarias se entregaban aquí. Bueno, había toda una conexión con todo un mundo científico y tecnológico importante, ¿no? Y luego teníamos también conexiones con empresas que presentaban aquí sus modelos. Aquí presentó Flick, la empresa Flick Canarias, presentó modelos de Mercedes-Benz durante varios años. La presentación para Canarias, y Canarias estaba considerada para Mercedes-Benz como si fuera un país aparte de España para la venta aquí. Entonces aquí se presentó, ellos tenían una exposición aquí de Flick, que era una exposición espectacular, con un robot de fabricación de coches y todo. De todos los proyectos que puso en marcha, si no me equivoco, creo que fueron 100 aproximadamente, puede ser que esté equivocado. No sé, como director del museo, ¿con cuál se siente más satisfecho? Con el de para celebrar el año mundial de la física en el año 2005, que es el correspondiente a los 100 años del año 1905, cuando Einstein presentó los 3 trabajos que lo llevaron a ser el genio de la humanidad, ¿no? El de la relatividad especial, el del efecto fotoeléctrico y el del movimiento browniano. Los 3 proyectos que lo presentó siendo jovencísimo todavía. Pues aquí hicimos una exposición que yo particularmente estoy tan orgulloso de ella, que vi varias de las que se hicieron en el mundo, en Alemania, en Estados Unidos y tal, y no es para creerme, pero para mí esta era mejor que todas esas exposiciones. La exposición de Einstein se llamaba Einstein y Cabrera, Albert Einstein y Blas Cabrera, Albert y Blas, Einstein y Cabrera, se llamaba así la exposición. Porque Cabrera, que fue el que en España, el científico canario, fue en España el que divulgó las teorías de Einstein y el que trajo a Einstein a España en el año 23, lo tuvo dando conferencias tanto en Cataluña como en Barcelona como en Madrid. Luego Einstein y Madame Curie nombraron a Blas Cabrera como
en el Congreso Principal Mundial, que era el Congreso Solvay, como uno de los organizadores del Congreso, considerándolo como un científico fundamental. Es decir, que él no fue nombrado por nadie político ni nada, sino por Madame Curie y por Albert Einstein. Pues esa posición sobre Einstein, que le hicimos en un doble nivel, un nivel de experimentación con cuestiones de la teoría de Einstein que siempre son controvertidas y difíciles de entender, y luego todo un glosario sobre su vida y su obra, que para mí fue fundamental. Nomás tuvimos una inauguración de esta super lujo, ¿no? Estuvo la sobrina nieta de Blas Cabrera, que era Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, que casualmente 6 meses después la nombraron ministra de Educación en España. Y nosotros la trajimos aquí para esto, ¿no? Antes de, ¿no? Para esta inauguración. Y fue una inauguración curiosa porque vino esta Marimar Julios, que era la vicepresidenta del gobierno de Canarias, mujer también, y vino por el PP Isabel García Volta, que nosotros teníamos mucha amistad con ella, y la sigo manteniendo. Y claro, fue aquello graciosísimo decir, ¿no? 3 mujeres de 3 partidos diferentes inaugurando esto aquí, ¿no? Y casi sin querer, ¿no? La historia. Y para mí esa posición fue una posición fundamental. Y costó un trabajo tremendo hacerla. Un trabajo tremendo. Por lo menos un año de dedicación, de un montón de horas al día para poder sacar para adelante ideas nuevas, presentaciones nuevas sobre algo que está tan trillado que tú dices, bueno, ¿y qué voy a decir yo de nuevo de Einstein? ¿Qué puedo presentar? Pues sí, conseguimos hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Guarda alguna foto, entiendo, ¿no? Algún recuerdo sí, de esa hay posición. de todo. Bueno, tenemos inclusive una foto que localicé, que se hizo famosa a partir de ese momento, que la tenía en Madrid, el ABC, creo que era, que se ve a Albert Einstein y a Blas Cabrera caminando por la Gran Vía. Una foto que le hacen a los dos. Foto real. Yo se la compré a esta empresa. Le compré la foto y la foto fue la que pusimos en el cartel de inauguración del museo. El cartel que se ve esa misma foto, pero en vez de la calle Gran Vía se ve una galaxia. Y están sobre una galaxia donde viene un texto que va un poco identificando los principales elementos de la teoría de Einstein. Bueno, esa posición para mí fue genial, aunque tuvimos posiciones bastante atrevidas. Tuvimos una sobre plastinación, que es coger animales y personas muertas y hacerle una técnica como de plastinación, y teníamos ahí cadáveres y todo, que es una cosa espectacular a nivel de eso, ¿no? ¿Y no fue polémico en bueno, esa sí época? Fue polémico, pero claro, había una posición a nivel mundial sobre plastinación tan potente y que había generado tal polémica que aquí parecía una cosa pequeñita al lado de ella. Pero bueno, detrás del atrevimiento también está la oportunidad, ¿no? Claro, de que hay que tocar prácticamente todas las materias, ¿no? Claro, tú dices, por ejemplo, el que estudia anatomía, pues tenía que ver aquello, tenía que ver cómo... Pero claro, poníamos de distintos animales, teníamos, yo qué sé, pues todas las tripas de un caballo, y teníamos un caballo que es un esqueleto real que teníamos ahí, pues se le colocó en su sitio toda la parte de los intestinos y tal y cual. Claro, en principio cuando lo ves te quedas así, pero después dices, pues esto que lo he visto siempre en los libros y tal, lo estoy viendo aquí en real, ¿no? Pero que era una maqueta. No, es real. ¿Real? ¿Y cómo se mantenía durante...? Es que esa técnica de plastinación te mantiene los órganos. Sin problema ninguno. Es como si convirtieras en un tipo de plástico determinado la estructura de un estómago o de un intestino. Se queda así de esa manera. Quizás se podría recuperar algo así, ¿no? Para esta nueva era. Sí, no, y además, bueno, esto hay un montón ya se ha evolucionado además muchísimo de aquella época ahora. Son técnicas que lo utilizan todas las escuelas de veterinaria para trabajar con órganos de este tipo. Aunque ahora también con el tema de la realidad virtual, sabes que puedes ver todas estas cosas en 3D de forma espectacular, ¿no? Antes nombraba también su deseo de ir más allá, ¿no? Con el Museo Elder y ampliarlo, ¿no? Una idea era crear el Museo Marítimo de Canarias en la antigua estación del Jetfoil y sumarlo a este proyecto. Y lo logramos hacer. Lo que pasa que la sesión que nos hizo la autoridad portuaria para hacer esa posición, que se llamaba Atlántico 2815, la situación de latitud y longitud de Canarias 2815, pues era Atlántico 2815, que se llamaba el espacio marítimo. En el espacio marítimo pusimos desde las antiguas navieras, sobre todo la Elder, elementos de la Elder que ahí están expuestos aquí al lado,
y después un montón de cuestiones relativas a lo que es el mundo marítimo, de los barcos, de las defensas en las ciudades frente al ataque de los barcos que se ponían aquí, ven lo que es el castillo de Mata, el castillo de la Luz, el castillo de San Cristóbal, todas estas cosas, todo lo que tuviera que ver con el mar, los barcos, es decir, con el mundo marítimo. Cuando llegó aquí el primer Queen Mary, bueno, Queen Mary II, todas estas historias, contar un montón de historias marítimas conjuntamente con la autoridad portuaria y con varias de las empresas portuarias que habían aquí, y tuvimos la exposición abierta casi un año. Cuando ya yo dejé de ser director, estaba a punto de cerrarse las exposiciones. Y yo, por medio, en los 2 últimos años que estuve aquí, hice un proyecto de convertir en espacio expositivo lo que es todo el resto del Parque Santa Catalina, la parte de atrás que da hacia el mar, y parte de esos edificios de Jeff Oil y el aparcamiento que hay allí gigante, convertirlo en espacios expositivos que les quedaba a golpe de salir del barco y entrar en él, con los cruceros. Y después que se ha ampliado el muelle de cruceros, pues más todavía. Bueno, de alguna manera esa misma idea la recuperó los del Loro Parque, los alemanes estos, Wissing, y han puesto el acuario ahí, ¿no? Unido totalmente, ahora con esa pasarela espectacular que tiene ahí, ¿no? Sí, la onda atlántica, claro, ¿no? Aquí hubieron cosas curiosísimas, porque después de toda la aventura que hubo con el museo, de que si no se dejaba hacer aquí el museo porque se quería destinar a otras cuestiones y tal, ya unos cuantos años después de abrir el museo, por lo menos 4 o 5 años, surgió la Gran Marina. En la Gran Marina, pues yo cuando voy a ver la exposición que han hecho algunos de estos arquitectos famosos, ¿no? Monet, y bueno, estaban los grandes a nivel internacional, ¿no? Veo que hay varios de ellos que han liquidado el edificio del Tirimilla, con museo y todo completo fuera. Veo que ponen otra cosa. Y en una de las presentaciones con Moneo tuvo unas palabras en público. Le dije, entre el esquema suyo de trabajo y de desarrollar un proyecto para una ciudad, está encargarse de los elementos más significativos que puede tener de su historia marítima, porque la historia marítima aquí no es una broma, es el sentido de la realidad de la modernidad de esta ciudad, es la que le da a todo el mundo marítimo este. ¿Cómo se atreve usted a quitar estos edificios y poner ahí algo que no se sabe lo que es? Y se me quedó el hombre medio descolocado, ¿no? Salieron a defenderlo los del ayuntamiento de aquí, a la respuesta pública, que no me dijeron nada, porque que me tenía que contestar era él, que es un experto en edificaciones, en diseño, para decir por qué se quitan los edificios. Bueno, sea como fuera, al final el museo, después de tantos años... Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya lo decía cuando un día le preguntaron a Mallory, el famoso escalador aquel que fue de los que primero murió en las escaladas famosas al Everest, le preguntaron, ¿y usted por qué quiere subir arriba? Y dice, porque está ahí. Claro, existe, ¿no? Está. Existe. Si no existiera, yo no tendría que estar con esta afán de subir. ¿No? Existe y es el más alto del mundo. Claro. Y lo más alto que se ha llegado, ¿no? con el museo después de tantos años es seguir batiendo récords, ¿no? de visitantes y ver cómo va cambiando, y algunas cosas permanecen, ¿no? Y supongo que como exdirector o exgerente le alegra ver que hay cosas que han permanecido, aunque muchas se hayan renovado. No, eso forma parte del espíritu de este museo. Este museo es un museo cambiante que va evolucionando, y como la ciencia va evolucionando y como la tecnología va super evolucionando, estamos en una época de cambios radicales. Fíjate que cuando yo empecé a hacer el proyecto de museo, no existía Google. Okay, Google. Imagínate lo que significa actualmente Google, un lenguaje universal, algo que para todo el mundo lo hace todo el mundo igual, en la tierra, desde los chinos a los coreanos, a los canadienses, todos trabajan con un mismo modelo, y eso no existía cuando estábamos con esto aquí. Yo que tuve que ir a ver museos a todos lados del mundo, si fuera ahora yo no tenía que moverme de mi casa. Claro, buscándolo en Google. Yo entraba allí en Google, miraba el museo, que te visitas interactivas, puedes hablar con el director, puedes hablar con el gerente, con el técnico de sala, puedes comprar objetos en su tiendita de souvenirs. Lo que le da más valor a la creación de un proyecto como este, ¿no? Claro, de haberlo hecho desde cero sin esa ayuda que hay ahora de nuevas tecnologías. No, pero independientemente de eso está también el decir... ¿qué características singulares le doy yo a un museo en Las Palmas de Gran Canaria que se diferencie de este que está en Liverpool y aquel otro que está en Nápoles? ¿Qué tiene el de Nápoles original? ¿Qué tiene el de Canadá aquel que tiene original?
Y entonces vas viendo que cada museo te enseña un montón de cosas. Por pobrecito que sea, tiene impreso allí ideas a montones que te pueden servir de referencia para hacer cosas. Entonces no hay que despreciar ninguna idea de las que están por ahí. Uno ha visto en la vida, ha visto de todo. He visto pintando el techo del Museo Egipcio del Cairo, cayendo la pintura dentro de sarcófagos, que aquí sería la maravilla de las maravillas, ¿eh? Sí, que eso sí que a veces duele, ¿no? Pero ellos dirían, como tenemos 18.000 sarcófagos abajo en el almacén, ya sacaremos otro. Saca otro para afuera. Bueno, para ir acabando, ¿qué cree que pensarían ahora los inquilinos de la naviera Elder si vieran que aquí hay un museo y es este museo? Yo creo que se alegrarían. Sí, yo creo que un personaje como Alfredo L. Jones o Alfred Louis Young diría que estaba en lo cierto a la hora de tomar en consideración este lugar para construir su gran negocio, su pieza, y que él cuando llegó aquí y no solamente puso una empresa carbonera, sino puso hoteles, puso edificaciones, hasta dice que dio dinero para terminar la Catedral de Las Palmas. En aquella época era muy de ganarse al pueblo, era muy sencillo, ¿no? Con una acción de ese tipo. ¿No? Y al clero. El clero tenía que podía hacer lo que daba la gana a partir de ahí. Pues yo creo que ellos lo verían como positivo, ¿no? Como mismo vio Loro Parque positivo poner ahí un acuario al lado de esto, ¿no? Uh-huh. Y como creo que la propia vigencia y sostenimiento del museo a lo largo del tiempo, creo que le da la razón a los que de alguna manera en su momento quisimos hacer un contenedor de este tipo, ¿no? Y convertir lo que había sido, que por cierto, hay una curiosidad, familiares míos trabajaron durante más de 65 años entre uno y otro, el padre e hijo, mi suegro y el padre de mi suegro, durante 65 años en el edificio Elder. Es decir, que yo cuando empecé a salir con mi mujer de novio, él trabajaba todavía en la Elder. Qué curioso. Entonces, pues yo he vivido lo de la Elder de cerca. Por eso cuando inauguramos el museo, en la sala de exposiciones temporales que estaba aquí en la planta segunda, la hicimos, se llamó la exposición Historias de la Elder. Y yo logré ahí conseguir un montón de información porque todavía compañeros de mi suegro estaban vivos, algunos de ellos que había sido albacea del material de la Elder, y me dejaron un montón de documentación, de fotografías, etcétera, etcétera. Parte de ellas se las he cedido yo al museo ahora, todo ese material que tenía yo a nivel personal, se lo he cedido todo al museo para que haga con él lo que le corresponde. Lo hago yo en mi casa, claro, para recopilando material de fotografías de la antigua Elder y todo eso. Claro, es historia que se quiere y se debe conocer, claro, ¿no? Y aquí es el mejor lugar. El espíritu del museo es presentar la información a las personas. Ahora, estos museos, ¿cuál es su futuro? Pues bastante diferente a lo que son actualmente. Ya nos tenemos que ir olvidando de un montón de cosas y sacando el museo fuera. Es decir, la página web, la visita interactiva, la visita inmersiva, la participación de talleres que los puedas hacer en aulas de centros, en viviendas. El museo tiene que salirse hacia afuera usando las nuevas tecnologías a tope. Que para eso es de la ciencia y la tecnología, ¿no? Exactamente. Que tiene que ir un pasito por delante, quizá, o más o menos a la par, ¿no? Que es difícil, pero tiene que hacerlo. Pero sobre todo a nivel de lo que son las comunicaciones y llevar la información al lugar en donde se solicite es fundamental. La última pregunta para Jacinto Quevedo. Como exdirector, ¿no?, durante una década de este museo, ¿quién le habría gustado tener en el museo que hubiese visto lo que se ha hecho aquí? Y hablo, por ejemplo, de Einstein, de Madame Curie, como decía. Pues yo me llevé una decisión hace unos años, porque hay cosas que uno las ve de una manera y otra gente la ve de otra. A Tenerife vino a un congreso de astrofísica que hubo en el sur de Tenerife, que se hizo 3 años seguidos. Vino Stephen Hawking. Y Stephen Hawking vino a Las Palmas y estuvo en el Parque Santa Catalina para que le hicieran una serie de fotos. Y yo tengo arriba el mural que hice de todos los científicos y de todos los instrumentos de la ciencia que representamos, y estaba como personaje casi fundamental el propio Stephen Hawking, porque era de las personas vivas que había en aquel momento y que estaban en el mural. En el mural me parece que habían 4 personas que vivían todavía. Los demás estaban desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, a personas que han fallecido
todas, ¿no? Y el personaje que me hubiera gustado tener aquí es a Stephen Hawking, ese día, el día que en vez de estar abajo en el parque, hubiera estado aquí dentro y que se hubiera dado una vuelta por aquí y que de alguna manera es leyenda viva, lo más grande del siglo XX, después de Einstein, en la física, ¿no? Entonces, pues... Y a nadie se le ocurrió la idea de dar la vuelta del parque hasta aquí. No, del día que estaba en Tenerife y decía que iba a venir a Las Palmas, yo me hubiera movido, bueno, a nivel del gobierno de Canarias, del presidente, decirle, oye, mira, dile a estos organizadores que me traigan al museo a este señor. Pues tuve aquí un montón de astronautas, de los principales. Y a Kiri Calleja, a Leyev, a, por supuesto, los españoles, a Pedro Duque, a López Alegría, por lo menos 20 astronautas de primera línea mundial los tuvimos aquí. Tuvimos a un montón de científicos importantes de distintas áreas de la ciencia. Y dábamos, el día de Canarias, dábamos la medalla Elder, que era un pin de oro con el símbolo del museo, del logo del museo. Le pusimos a Santiago Grisolía, a López Alegría, daban una conferencia. Aquel que fue ministro de Sanidad, que era de las células madre, ya no me acuerdo cómo se llama, el científico aquel de Valencia, que estuvo aquí y después lo nombraron ministro. Después decíamos que todo lo que traía yo lo nombraban ministro. Todos querrían venir, entonces por eso, ¿no? Claro. Después, cuando yo traje la inauguración de esto a Mercedes Cabrera, y luego se hizo en Madrid 6 meses después una inauguración del Año Mundial de la Física en el Congreso de los Diputados. Y estaba en los postres allí, hubo después unas copas y tal, allí dio una conferencia, un premio Nobel de Física americano de Estados Unidos, fue el que dio la conferencia. Y entonces cuando fuimos a los postres y tal, allí a tomarnos unos vinos que se hicieron al final, la ministra, que se acordaba de mí por todo el teclado aquí, vino y me dio un abrazo, y todos los directores de España decían, Dios, el Jacinto, ¿cómo se tiene controlado? Que ya tiene abrazos de la ministra. La ministra va a ir a dar un abrazo. Digo, tío, usted está montadísimo, usted se come el mundo. Qué simpático. Así esto de que después el premio Nobel, aquel me hizo mucha gracia porque estuve hablando con él y yo le dije, no, nosotros tenemos el museo y nuestro hombre de la ciencia en el museo tiene que ser un canario y es Blas Cabrera. Ah, Blas Cabrera trabaja conmigo. Digo, no, ese es el nieto. Dice, es muy curioso, en la Universidad de Stanford es el único del ala nuestra que no es Nobel. Y a veces propuesto para Nobel, lo pasamos lo dieron, claro, porque el descubrimiento que hizo no tenía un respaldo argumental, potente, experimental, y entonces no le dieron el Nobel a Blas Cabrera, pero fue curiosísimo. Pues muy bonita la anécdota, muy simpática. Sí. El único que no tiene Nobel del ala de donde trabajamos es Blas. El pobre. Como el pobre, sino eso que nos lo dan a todos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues Jacinto Quevedo, director gerente del Museo Elder de 1997 a 2007, gracias por abrirnos la puerta del pasado y conocer el origen de este museo, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Ya sabemos un poco más, yo creo que esa persona que está escuchando ahora mismo este podcast también sabe de dónde partió el museo, cómo fue esa evolución, y supongo que el deseo es que el museo dure todos los años que pueda y evolucione de forma racional y que no se aleje del gran público, no se convierta en museo para élites ni nada de eso, o sea, para el gran público y unido a los avances científicos y tecnológicos. Pues que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Termina este podcast, pero antes de acabar, recordar que si quieres saber más sobre el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, puedes encontrar información en www.museoelder.org o enviar un correo a info@museoelder.es.